Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Muy buenas noches. Soy Adriana Delgado y quiero agradecerles por su preferencia, por acompañarnos en El Dedo en la Llaga Televisión. Agradecer al Heraldo Media Group por su confianza y apoyo. A lo largo del 2023 contamos con la presencia de grandes líderes de opinión y en este programa especial para comenzar el año vamos a recordar algunos de los mejores momentos de estas maravillosas entrevistas que marcaron el 2023. Aquí pusimos el dedo en la llaga. Ha sido dura la lucha por los derechos de las mujeres. Muy dura, porque además a mí me tocó una generación que abrió espacios. Una generación en donde en el sindicato, en las asambleas te chiflaban porque eras mujer, ¿no? Pero no creas que te chiflaban de que estaban en contra de lo que tú estabas diciendo, sino por cuando pasabas, porque eras mujer. Pasabas por la Facultad de Ingeniería y era un chifladero tremendo. Había pocas mujeres en muchas carreras de la universidad. Y luego cuando entró ya de lleno a la política, primero en el sindicato y después ya en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, pues nos tocó esta pelea enorme por abrir espacios, junto con compañeras como Amalia García, Laura Castillo, que dimos al interior del PRD, porque hay que reconocer que es el PRD el pionero en esta lucha. Primero que tuviéramos las famosas cuotas que fueron muy discutidas, pero que lograron que nos incorporáramos mujeres a espacios de decisión. Te acusaron del uso indebido en la función pública. Es asombroso cómo has cargado tú sola con esta acusación y cómo te has defendido, buscando la verdad. En estos momentos de angustia, ¿qué te decía tu madre? ¿Que la soñabas? Mucho. Ahí yo siento que mis papás todo el tiempo estuvieron conmigo. Tuve mensajeras muy poderosas ahí, mujeres que me llevaron mensajes que a mí me dieron mucha fuerza. Yo soy una mujer laica, respeto la laicidad, que obviamente es el respeto a todas las religiones, así debe ser un gobernante. Pero soy una mujer que creció, como te dije, en el coro de la iglesia y en la escuela de monjas. Tengo mi fe y ahí solo te agarras de la fe. No hay de otra. No tienes otra manera de sobrevivir. Claro, yo tenía una estructura diferente. Yo leí muchísimo, yo escuchaba música, yo escribía. Pero mi fe me permitió también sobrevivir. Y en esa creencia yo sentía que mis padres me hablaban y que también me mandaban mensajes, porque te cuento una anécdota, una chica que nos daba aeróbics, y no me tienes, lunes, martes, miércoles, terminaba toda dolorida, pero pues había que matar el tiempo. Y un día nos llevó unas galletitas que ella le habían llevado, las puso en una bolsita y nos puso una frase de la Biblia y escogimos al azar. Y cuando yo leo mi frase, casi me desmayo, porque la frase decía: Dios no manda a nadie a las profundidades del mar para ahogarlo, sino para limpiarlo. Y dije, caray, ya entendí por qué estoy aquí. Es decir, me echaron tanto lodo, me ensuciaron tanto, me estigmatizaron tanto, me lincharon públicamente, que a lo mejor la única forma de limpiar todo eso era con este suplicio, con este Vía Crucis. Entonces, y yo decía, pues estos mensajes me los están mandando mis padres y me los están mandando de allá arriba para tener fuerza. ¿Por qué a ti, Rosario? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué yo fui la única perseguida?
Primero porque creo que habían rencillas, viejas rencillas que se me querían cobrar, tanto por Andrés Manuel, porque yo creo que Andrés Manuel no soporta que una mujer le diga que no. Y no estoy hablando en el sentido amoroso del término, estoy hablando en el sentido político. Él, cuando yo era jefa de gobierno y él ya candidato electo, cuando yo fui, él ya era el jefe de gobierno y yo candidata a la presidencia del PRD, pues ya estábamos al tú por tú. Yo ya no era su alumnita, ya no era su segunda. Había salido de una gestión muy popular de la jefatura de gobierno, además como mujer, y pues me iba hacia una dirección del PRD con mucha fortaleza, y yo creo que él lo vio como un obstáculo, como alguien que ya no dependía de él, que ya no estaba sometida a sus designios y a sus deseos, y eso nunca me lo perdonó. No me perdonó obviamente lo de los videoescándalos, cuando los que aparecen en los videoescándalos pues es su gente tomando dinero, que ahora ya sabemos pues que les encanta el cash. Y no me perdonó, yo creo, el que yo apareciera en el gabinete de Enrique Peña Nieto. Un gabinete pues obviamente del PRI, pero en el que a mí el presidente Peña me había dado la oportunidad, primero, de servir a México, de regresar, y segundo, de poner en marcha muchas de mis ideas que desde la izquierda yo había construido y que tenían que ver con los que menos tienen. Entonces, ese fue un factor que hizo que se me persiguiera, pero además, porque cuando se publica la famosa estafa maestra, el rostro que se le pone a la investigación es el mío. Se habla de 11 dependencias del gobierno federal y nadie me sabe decir quiénes son los otros 10 secretarios. Solamente fue la cara y el nombre de Rosario Robles. Pusieron mi cabeza en charola de plata. Y a pesar de no tener ninguna denuncia de la Auditoría Superior de la Federación, porque nunca tuve una denuncia penal, jamás tuve una denuncia del órgano interno de control, nunca tuve una denuncia de la función pública, utilizaron una querella de Mexicanos contra la Corrupción, a los que tanto odia el presidente, pero ahí sí le sirvieron para atacarme, una querella que decía quien resulte responsable, ni siquiera Rosario Robles, y con esa querella fue que me imputaron, y a pesar de pues todos los argumentos que presentamos, con una licencia falsa fabricada, que después lo demostramos con peritajes, argumentaron que yo podía huir del país cuando había regresado del extranjero para presentarme a la audiencia y que en consecuencia tenía que irme a prisión preventiva. Rosario, te voy a hacer una pregunta difícil y estás en todo tu derecho de no contestármela. Emilio Cebadúa, Ramón Sosa Montes, personas que compartieron contigo pues, encargos importantes para este país, nunca dieron la cara. Bueno, Ramón sí. Ramón no solo dio la cara, Ramón tiene 5 carpetas de investigación. Ramón ha tenido 4 ataques, bueno, 4 operaciones del corazón y murió su mujer durante el COVID, yo creo que en gran medida por toda esta persecución. Y siempre estuvo con Mariana, acompañándola, siempre. Mariana le dice, papá, con eso te digo todo. Emilio es un traidor. Emilio se acogió a la figura de testigo protegido, dijo mentiras porque simplemente la narrativa que quería el gobierno y sobre todo la fiscalía que dijera, pues él simplemente la firmó. Nunca, a pesar de estar acusado en todos los casos, nunca ha comparecido ante una autoridad. Él negoció y pues está en la absoluta impunidad cuando casualmente, porque nos hemos enterado por las propias carpetas de investigación, que por ejemplo la UIF, que hace una investigación muy amplia sobre mi persona y sobre la de Ramón y sobre la de Emilio y otros, a Emilio le encuentra cantidades inexplicables, a él y a su familia. A mí no me encuentra nada. El argumento conmigo era que yo era la secretaria. No porque tuviera dinero, no porque me inhabilitaron por una cuenta que no
di a conocer de 2,000 pesos, ¿no? Es decir, que había sacado en 2007, que yo ya ni me acordaba que la tenía, una cuenta de débito, que nunca tuvo un movimiento. Gracias a que hay justicia, finalmente, la Corte ratificó que tenían que quitar esa inhabilitación. Fui ganando poco a poco, porque cuando ya pasé al nivel del amparo, y por eso tan importante el amparo, como el instrumento que tenemos para protegernos de los abusos de autoridad, cuando ya pasé al nivel de amparo empecé a ganar todo, porque evidentemente esto estaba armado con alfileres y era con el objetivo de una persecución política. En este escalar montañas, porque es el lugar preferido, tu lugar preferido, escalas y llegas a Pfizer, una empresa global. Cuéntame tu paso. ¿Cómo le dices a una niña de 16 años que vea a Constanza Losada? ¿Cómo decides entrar a Pfizer? Es curioso, ¿no? Porque ahora que usas la analogía de la montaña, en general cuando uno está, y me pasó hace poquito cuando subí uno está abajo y ve la punta y parece inalcanzable, ¿no? No voy a poder, va a ser imposible llegar ahí, ¿no? Creo que uno va emprendiendo el camino, disfrutando, hay momentos en que las piernas duelen y uno dice no puedo más, tomas un traguito de agua, tomas respiro, empuje, continúas y de repente te encuentras en la cima y cuando miras no parece tan alto como parecía desde abajo, ¿no? Creo que un poco así puede describirse el camino de alguien que llega ahí, ¿no? Creo que es paso a paso, con esfuerzo, con preparación. Llevar el agua es importante, esas herramientas que necesitamos. Siempre con alguien ayuda, ¿no? Porque cuando uno se cansa siempre el otro empuja y creo que en ese sentido creo que los mentores y los sponsors que he tenido en mi vida, comenzando, como te digo, por padres que me empujaron, pero después he tenido la gran suerte en mi carrera profesional de tener personas que me han hecho creer en mí más que yo misma, ¿no? Que me han dicho, ¿te interesa hacer este rol? Y yo decir, no estoy preparada. ¿Cómo que no? Lo puedes hacer. Y empujándome a aceptar retos que inicialmente me dieran miedo, me hicieron escalar la montaña y un paso fue llevando a otro, ¿no? Empecé mi carrera profesional en KPMG, que es una de esas consultoras que te forma mucho a nivel profesional. Después, bueno, pasé por distintas compañías, siempre en el área de finanzas, en distintas industrias. Siempre me caractericé por cambiar mucho de industrias y entender que lo que importaba era como aprender rápidamente para poder empezar a dar valor. Y así fue como llegué a Pfizer y el primer día, es como cuando uno conoce el amor verdadero, el primer día que llegué tuve la primera reunión y lo llamé a mi padre y le dije, estoy rodeada de médicos, me siento como si estuviera en casa. Así que desde ese día me enamoré de esta industria y de esta compañía. Constanza Losada, presidenta y directora de Pfizer México. Pfizer se topa con esta pandemia terrible. Muchas personas mueren en todo el mundo. Y llega Pfizer con la vacuna. ¿Qué te habla? No solamente de dedicarte profesionalmente a dirigir esta empresa, sino a dar vida. Mira, te digo que ha sido uno de los momentos más importantes en mi vida profesional y personal, ¿no? Nosotros en Pfizer tenemos el propósito de crear innovaciones significativas que cambien la vida de las personas. Y esto nos ha hecho vivir el propósito como nunca antes. Suena, digamos, ahora dices, llega la vacuna. En el momento había, digamos, mucha incertidumbre de cómo iba a resultar y estábamos haciendo lo imposible, tratar de que fuera posible, ¿no? Entonces, realmente haber sido parte de ese gran desafío, el tener la resiliencia y por supuesto no estaba volviendo a ausencias, no estaba sola, estaba rodeada de un equipo de personas en Pfizer que nos apuntalábamos unos a otros cuando alguien creía que esto no iba a poder ser posible, otra decía tenemos que poder porque hay muchas vidas en juego y
Y la verdad que siempre cuento que el día que aterrizó el avión aquí en México, estábamos todos llorando. Y digo, todas éramos mayormente femenino el equipo en ese momento que trabajaba así más fuertemente en la vacuna, pero fue sin dudas esos momentos en los que te estalla el pecho de orgullo de haber sido parte de algo tan grande, ¿no? Y ahí genuinamente fue bien tangible el cambiar la vida de las personas. Nos cambió la vida a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que hoy podemos estar aquí y todo lo que podemos vivir hoy en día es gracias a eso que ocurrió. Así que me siento muy orgullosa y muy agradecida de haber tenido la oportunidad de vida, de estar en el lugar y en el momento indicado para poder hacer mi parte. Eres la presidenta y directora de Pfizer. ¿Crees que hace falta más mujeres en posiciones como la tuya, con esta visión de mujer? La respuesta es sí. ¿Qué hacer, Constanza? Sin dudas, creo que cuando tienes líderes mujeres, la equidad en general y la diversidad mejora más allá del género, ¿no? Okay. Obviamente somos más sensibles en líneas generales a estos temas porque nos toca vivirlo de primera mano, ¿no? Creo que es aparte una decisión económicamente inteligente. Hay estudios, hay uno en McKinsey hecho hace poco en Latinoamérica, en más de 345 compañías, que muestra que las compañías que tienen líderes mujeres en sus equipos de dirección son hasta un 44% más rentables. Es decir, que no solo es lo correcto, sino que es lo inteligente hacer tener equipos con más mujeres. ¿Qué hacer? Yo creo que esto no tiene una respuesta única. Creo que la brecha comienza con la educación. La educación es el primer peldaño para dar equidad de oportunidades, ¿no? Entonces creo que la educación es muy importante. Lo segundo es la visibilidad, ¿no? Digamos, yo viví de manera natural ver que una mujer podía tener una carrera profesional exitosa, dar visibilidad a casos de líderes, mujeres, para que las niñas sepan que pueden aspirar a esas posiciones, que pueden aspirar a carreras científicas, de matemáticas, de tecnológicas, que en general son mayormente masculinas. Y después en el lugar de trabajo, no solo fomentar la contratación, hay algo interesante que es el peldaño roto, que es en el momento en el que van a ascender a gerentes, ahí es cuando, a pesar de que quizás haya equidad en los ingresos de hombres y mujeres, en el momento de ascender a gerentes se ve como un mayor salto de hombres versus mujeres. Probablemente la maternidad sea una de esas razones. Entonces, políticas, por ejemplo, de licencias parentales similares. Nosotros aquí en Pfizer damos 12 semanas a los hombres, similares a las mujeres de licencia por maternidad, Okay. Generan esa situación donde formar una familia ya no es una decisión y una tarea y una obligación de la mujer, sino que es una decisión de la familia, padre y madre. Entonces, en el ambiente laboral, ambos tienen que dejar un tiempo sus tareas para poder formar la familia, y esto no genera ya una inequidad en el crecimiento de las personas, ¿no? Eso para darte algunos de los ejemplos que creo que todos en nuestro lugar tenemos una misión, en el lugar de la sociedad que ocupemos, y líderes de compañías, hombres o mujeres, podemos hacer la diferencia con estas políticas que son claras y bien efectivas, ¿no? ¿Qué le decía a usted como un joven con todos los deseos de un México que creciera, de un México con una visión de futuro? ¿Qué le decía? ¿Qué le decía a usted enfrentarse a ese México bárbaro, a ese México que prohibía libertades? Yo tenía una especie de contradicción en términos, ¿verdad? Una especie de esquizofrenia. ¿Por qué? Porque yo trabajaba para el gobierno y estaba yo muy contento en mi trabajo en el gobierno, estaba yo aprendiendo todas las cosas de las finanzas en el mundo. En ese momento la Comisión Federal de Electricidad era de las instituciones que hacían más trabajo con el exterior en materia financiera. Uh-huh. Porque además teníamos créditos para importar cosas, créditos para comprar cosas, créditos del Banco Mundial, créditos de importación, créditos en fin,
teníamos realmente todos los días teníamos una experiencia diferente. Yo tenía una experiencia diferente, nueva completamente. Pero al mismo tiempo pertenecía yo a la clase de los estudiantes que habían sido... Tenía dos mundos. No, bueno, sí, pero que habían sido reprimidos violentamente y que habían causado cientos de muertos ahí en Tlatelolco, ¿no? Entonces, realmente sí, pues tuve esa muy difícil situación. Y bueno, pues después cerraron un tiempo la facultad y fue necesario, pues yo me dediqué a trabajar de tiempo completo, pero sí fue un momento muy difícil, muy complicado, muy turbulento. Yo quiero preguntarle, ¿qué piensa usted de las regulaciones? De regular el tema de los precios. ¿Qué piensa, José Ángel? La regulación es intrínseca, es natural del Estado. El Estado tiene y debe regular. El problema es si sobreregula o subregula. El Estado no tiene que ser dueño de los factores de producción, pero tiene que regular a los factores de producción y tiene que arbitrar entre los factores de producción. Y la verdad es que esa regulación, en el caso de México en particular, es bastante pesada. Todavía no logramos aligerar la regulación. Y debo decir que además el tener demasiada regulación genera, por ejemplo, corrupción. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno necesita un sello y una aprobación y otro sello y otra carta y otro, pues se dan espacios para la corrupción. Pero además tenemos, por ejemplo, en materia laboral, ¿no? Es decir, mucha rigidez. Las regulaciones en cuanto a crear un negocio, crear una empresa, todavía son muchas. Yo me acuerdo que una época en la que yo, como secretario general de la OCDE, venía a México y trabajé con sucesivos secretarios de Economía y de Hacienda también, para facilitar, para hacer mucho más sencillos los trámites para el establecimiento de una empresa, pero además para todos los trámites. Pues lamentablemente es un proceso que no ha continuado y debemos de volver a eso. Debemos de volver a que sea más sencillo, a que la persona que es un empresario y que tiene el empuje empresarial, ¿no? Pues no tenga que cumplir con tantas condiciones, porque además eso como que le enfría a uno el entusiasmo. José Ángel Gurría Treviño, es usted el encargado de la elaboración del programa de gobierno del Frente Amplio. ¿Qué nos puede decir? ¿Regresa a la política después de estar en esta tarea tan, pues me imagino que le llena de orgullo de haber sido exsecretario general? Es que yo nunca me fui de la política. Y nunca me fui de las cosas de México. Yo estaba, México, es decir, yo ayudé a todo el proceso de incorporación de México a la OCDE, pero no tenía, por supuesto, la menor idea en ese momento de que yo eventualmente iba a ser el titular de la OCDE. Eso pasó algún tiempo después. Y la verdad es que como titular de la OCDE siempre estuve muy consciente de que México era el país de menor desarrollo relativo y que por lo tanto
aunque hubiese sido yo turco o italiano o americano, lo que sea. De todos modos, yo le hubiera puesto mucho énfasis a México, porque había que acercarlo, había que pues, reducir la brecha. Pero además, era mexicano y había sido secretario de Hacienda y había sido secretario de Relaciones Exteriores, o sea, conocía el lugar de México en el mundo y conocía el potencial de México. Y esos dos factores, entre otras cosas, hicieron que después yo me presentara para la competencia por ser secretario general de la OCDE, pero sobre todo me dieron idea, y esto se relaciona con la pregunta que hiciste del plan de gobierno. Ahora, me dieron idea de que las políticas públicas se pueden mejorar, todas tomadas en lo individual y después tomadas en conjunto, y que eso le beneficia a la gente. Al final, insisto, si no aumenta el nivel de bienestar, dadas las políticas públicas, entonces no vale mucho la pena lo que está uno haciendo. Y a mí me pareció muy importante aceptar este encargo. Inclusive, yo estaba en lo de las 150,000 firmas y yo estaba en el abarrote de competir y de ir a hacer mi presentación en general de las políticas públicas, precisamente, y luego de debates, ¿no? Aquí, pues yo aspiraba pues a ser... les hubiera ganado usted a muchos. Uno de los últimos 3, ¿verdad? Y luego ya ser Pero el momento en que los presidentes de los 3 partidos me pidieron hacer este trabajo, la verdad es que yo me sentí, primero, muy halagado. Segundo, muy comprometido con el proceso. Pero tercero, pues muy desafiado, porque el trabajo es enorme y pues en eso estoy, armando los equipos, armando los grupos, armando los especialistas. Muchos hablan de que usted imprime un sello muy particular a la arquitectura vernácula. ¿Me puede platicar más de esto? Bueno, yo creo que algo que me gustaba mucho entre lo que estudiaba de arquitectura o del arte contemporáneo que refiere a las intervenciones y a la lectura de las preexistencias, eso significa, tanto en el mundo del arte como en la arquitectura, la gran oportunidad de observación, una profunda reflexión sobre lo que tienes en cada terreno, en cada lugar. También mi acercamiento a la antropología en algún momento, por mi madre y por los fotógrafos. Entonces, el poder observar, detenerse a observar y entender qué sucede en un lugar y cómo ha funcionado un sitio. Por lo tanto, la arquitectura vernácula es la conclusión, la metáfora de cómo se vive un sitio por una sociedad específica, por una comunidad específica. Reconocer, entender a la comunidad, entender la cultura como un elemento a reinterpretar, porque eso sí, la arquitectura contemporánea lo que requiere es no una literalización, sino una oportunidad de reinterpretar, de construir lo que uno ve y convertirlo en algo más abstracto. Pues eso es, lo decía Barragán, Luis Barragán lo decía mucho, no vean lo que yo hice, vean lo que yo vi para inspirarme, que tiene que ver con esa gran, pues esta cosa que tenemos, el privilegio en México de la gran arquitectura que hay atrás de nosotros, tanto la precolombina, prehispánica, como la colonial, de la cual hay que aprender mucho, pero sobre todo, insisto, la cultura atrás de esa arquitectura. Antes no se tomaba tan en cuenta los recursos naturales, el medio ambiente, talaban árboles para construir. ¿Usted qué piensa de esto? Pienso que es muy importante tener una muy buena preparación con respecto al medio ambiente. Siempre se tenía que haber tenido. Hay un momento que la modernidad hizo pensar que el reto era hacer la caja de cristal con toda la climatización interna y no todo lo contrario, que es una casa inteligente, un edificio inteligente que permite cuidar la entrada de la luz o el sol,
saberte orientar bien, saber por dónde vienen los vientos, qué tipo de material es que envejece bien y puede funcionar de manera porosa para que tenga sentido. En la medida que hagamos eso, hacemos buena arquitectura, o sea, la conciencia clara y el sentido común de trabajar con elementos que además están heredados a lo largo de milenarios de la arquitectura. Hay mil cosas que no han cambiado mucho y que hay que recuperar de la vieja arquitectura. Por ejemplo, en el caso de lo que dices de talar un árbol o no, curiosamente en los lugares donde más reciclan los bosques, bien organizadamente como los países nórdicos, es donde más verde hay, pero es donde más madera utilizan. Es un problema de sistematización. Okay. El problema en México es que usamos madera, pero sobre bosques no regulados, y entonces acaban con nuestra naturaleza. Por lo tanto, hoy día el futuro, que tiene que ver con el carbono 14, con todas esas cosas, es una muy buena utilización de la madera, laminada, bien trabajada. Solo que para poder hacer eso, necesitamos regularizar cómo se manejan los bosques y no que se los acaben. Y es ahí donde pues, ya viene una decisión colectiva a nivel social de la sociedad completa para tener esas responsabilidades compartidas. En su arquitectura veo espacios con agua. El agua para usted es vital. El viento, el agua, la vegetación. ¿Ha pensado en algún espacio cuando hace su diseño y dice aquí va esta escultura o va algo significativo? ¿Cómo piensa esto? El otro día platicaba que fue una gran experiencia cuando hice yo la Escuela de Artes en Oaxaca, que me invitó Francisco Toledo, el gran Francisco Toledo. Platicamos de si la arquitectura debía mantener esta relación con artistas para que ellos pusieran sus esculturas en los lugares. Y la conclusión a la que llegamos los dos era que más allá de si tendría uno que ir a una escultura, es el diálogo entre el arquitecto y el artista la que juntos construyen ideas que construyen una nueva espacialidad. Por lo tanto, al final, la escultura puede ser algo que está labrado en la propia tierra o que está definido junto con la arquitectura como una espacialidad. Quizás pensando en eso, ya no tanto en la idea de la pieza única que pones al centro de un espacio, sino más bien las ideas conjuntas para lograr respirar y transmitir una idea con respecto al arte en todas sus condiciones a la hora de vivir el espacio. Diego Gómez Pickering, escritor, diplomático, periodista. Es difícil encontrar tantas cualidades literarias en una sola persona y sobre todo también políticas. Adriana, yo creo que ahora sí que una cosa va de la mano con la otra y un oficio más en los tiempos en los que vivimos se nutre de la experiencia que uno ha tenido vital y profesional en otros ámbitos y hace que su desempeño sea más exitoso. En mi caso, pues realmente mis 3 cachuchas me las dieron al mismo tiempo y empecé a recorrer los 3 caminos de manera paralela y uno y otro camino se han entrecruzado sin convertirse en obstáculos, sino más bien ampliando la brecha y haciendo que esa brecha permita avanzar de una manera más enfática y resolviendo para mí de manera más sencilla los retos que se nos han presentado y por supuesto aportando más desde cada una de las trincheras y con cada una de las cachuchas a México, que al final del día es mi principal motivación. Diego Gómez Pickering, ¿alguna vez usted se ha autocensurado al escribir? Sí. Yo creo que el ejercicio de escritura es un ejercicio que requiere de una gran fuerza de voluntad, por un lado. Ya lo decía Gabriel García Márquez, es como uno ejercita el cuerpo yendo no al gimnasio o haciendo el deporte que a cada quien le plazca. También uno tiene que ejercitar el músculo de la escritura y de la pluma, y eso es algo que se ejercita todos los días. Entonces es un ejercicio que requiere de gran fuerza de voluntad y también de una capacidad, creo yo, de raciocinio y de entendimiento que cuide sobre todo
a los dos elementos fundamentales del proceso de escritura ya cuando se traslapa hacia el objetivo final, que es la lectura. Por un lado, al objeto, a la persona sobre la que se está escribiendo, a la situación y al contexto que se está narrando, y por otro lado, a quien va a leer esa historia, a quien va a leer ese contenido. La mayor parte de mi obra es obra de no ficción, fuera por supuesto de la novela que publiqué en 2006, con la que empecé mi carrera literaria, y una colección de cuentos que se publicó en el año 2017 llamada Un Mundo de Historias. El resto son obras de no ficción. La mayor parte de ellas son crónicas que hablan de diferentes geografías y diferentes países y situaciones y momentos. A lo largo de mi carrera he encontrado situaciones muy difíciles de digerir. ¿A qué me refiero con esto? Pues a guerras civiles, a epidemias tan devastadoras como el ébola, al ejercicio de migrar y todo lo que implica el exilio previo, el posterior, a la muerte, ¿no? Oler un campo que acaba de ser quemado, en donde aún hay sangre fresca, pues es muy difícil traducir eso en palabras y ponerlo en una página. Pero todo esto lo digo porque para mí lo fundamental y donde entra la autocensura, que no la llamaría autocensura, sino la llamaría más la delicadeza de trasladar y de traducir esas historias al papel, va sobre todo para cuidar las historias de los protagonistas de las historias, y para cuidar también al lector y para acompañar al lector de una manera en la que el lector obtenga de ese texto, al leer esas páginas, una visión objetiva realmente. Entonces yo no lo llamaría autocensura, lo llamaría una manera delicada y cuidada de contar historias que deben ser contadas, que deben ser leídas y que todos tenemos que escuchar. ¿Qué es ser mexicano para Diego Gómez Piqueres? Ser mexicano es la posibilidad de ser universal. Si hemos estado hablando de historia, sigamos hablando de historia, que creo que solo si hablamos de historia es que vamos a poder hablar de todos los demás temas sobre la mesa. Desde siempre México ha sido un lugar de paso y un lugar de encuentro. Por aquí pasaron las primeras migraciones que vinieron desde el norte del continente y que poblaron América, provenientes de Asia, que a su vez venían de África antes. México ha sido un punto de paso entre Asia y Europa, el Galeón de Manila siendo, ¿no?, la principal representación y la principal prueba histórica de ello. Y ha sido un lugar de encuentro. Basta con que visitemos el centro histórico de la Ciudad de México, que vayamos al Museo del Templo Mayor y constatemos que Tenochtitlan era una ciudad multicultural, era una ciudad diversa, religiosamente, culturalmente, lingüísticamente hablando. No por nada era una capital imperial. Toda capital imperial, lo hablábamos hace rato de Nueva York, nos guste o no reconocerlo, pues los Estados Unidos al final del día fueron un imperio en claro declive desde mi punto de vista. Roma en su momento, Londres también. Son capitales a donde llega el mundo, donde el mundo se da encuentro. Y para mí, hoy la Ciudad de México sigue siendo, y México como país sigue siendo un país de paso y de encuentro. No podemos obviar que nuestro país es la principal ruta de acceso de migrantes provenientes y de solicitantes de asilo provenientes de todo el mundo hacia los Estados Unidos. Hay gente de Afganistán, de Pakistán, de Tayikistán, gente de Eritrea, de Liberia, de Nigeria, gente de Albania, de Rumanía, por supuesto, cubanos o haitianos, por no hablar de venezolanos, que atraviesan México desde la frontera sur con la intención de llegar a la frontera norte y que muchas veces se quedan en territorio nacional. México sigue siendo un punto de encuentro y un lugar de paso. Y para mí eso es lo que esencialmente define ser mexicano, o es en lo que radica la mexicanidad. Y la mexicanidad, en este tenor, para mí es una característica esencial, lo decía al inicio, de una persona abierta a esos encuentros y a esos pasos, una persona capaz de reconocer esa diversidad en sí y capaz de reconocerla en otros. ¿Cómo forjas un carácter? ¿Cómo de una chiquita de tan solo 5 años y luego tiene su experiencia con el océano, con el mar?
¿Cómo se va forjando ese carácter? ¿Cómo se forjó el tuyo? Yo creo que el mío se ha ido forjando en la vida con las diferentes experiencias que he tenido, que además tiene que ver con que estos grandes nados en aguas abiertas que he logrado también tienen una parte íntima y personal. Y esa es una parte importante para forjar el carácter. Es decir, yo soy la persona número 15 en el mundo en haber completado el reto de los 7 mares, un reto muy ambicioso que existe hoy en aguas abiertas, ¿no? En esta disciplina de aguas abiertas. ¿Y qué significa haber nadado los 7 mares? Bueno, tiene que ver con nadar 7 nados de larga distancia con alto grado de dificultad en diferentes partes del mundo. Te comento rápidamente cuáles son, un poco como para poner en contexto. Hay que nadar de manera individual el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, el Canal de Catalina, justo el que comentaste hace un momento, entre la isla Catalina y la costa de California, el Canal de Molokai, entre la isla Molokai y Oahu, en Hawái, el más largo de los 7 mares, más de 40 kilómetros de nado, el Estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos, el más corto de los 7 mares, pero con muchas dificultades, mucho tráfico marítimo. El Canal del Norte, entre Irlanda del Norte y Escocia, el más frío de los 7 mares, la temperatura del agua entre 12 y 13 grados centígrados. Que uno dice, bueno, pues a lo mejor ¿cuánto te tardaste? 2, 3 horas. No, me tardé 13 horas y un poquito más. El Estrecho de Tsugaru, en Japón. Por allá donde el viento da la vuelta en el planeta, ahí es el Estrecho de Tsugaru en Japón, que divide la isla principal de Japón con la isla norte, el mar de Japón con el Océano Pacífico, y el Estrecho de Cook en Nueva Zelanda. Se nada de la isla norte a la isla sur de Nueva Zelanda. Y entonces a la pregunta específica, ¿cómo vas forjando un carácter en torno a esto? Pues este es un proyecto que al menos a mí me tomó 8 años de mi vida. 8 años de mi vida que además de estos nados en aguas abiertas, pues tuve nados emocionales importantes que de alguna manera me permitieron, pues a lo mejor encontrar, ¿no? Fortaleza, encontrar consuelo, encontrar ganas de seguir adelante en la vida y también en el océano. Lo dices muy claro, Mariel, las personas no tenemos objetivos, no tenemos sueños. Y no sé qué pasa, cada día nos convertimos en una sociedad sin sueños. Creemos que todos los días tenemos que hacer lo mismo y no tener retos, que la vida va a seguir. No tomamos ese tiempo para decir, ya esos minutos ya se fueron, ¿qué sigue? Y eso es lo que tú nos estás enseñando con esta experiencia que has tenido y con esta lucha que has tenido, porque es una lucha contra ti misma para conocerte, para saber que puedes ser capaz de cumplir tus sueños y tus metas y tus retos. Sí, y ¿sabes qué? Que yo siempre digo que para tener sueños no hay edad, pero hay que hacer mucho trabajo, hay que tener mucho compromiso, hay que poner en juego mucha disciplina, mucha responsabilidad. Y eso es lo que para muchas personas está aquí el sueño, pero el camino, ay, de veras voy a tener que hacer eso. Nadie quiere hacer el esfuerzo. Y sabes que nos resta tanto como seres humanos no hacerlo. Teniendo la capacidad de tener estos grandes objetivos, estos grandes sueños, ¿no? Estos jóvenes y estos chavos que a mí me parece que sus sueños tendrían que ser, yo quiero construir el edificio más alto del planeta Tierra, yo quiero descubrir, ¿no? el medicamento para la enfermedad, yo quiero hacer el puente más largo, no sé, tener, como dicen, esos sueños que parecieran una locura, pero conlleva todo esto. Esta fórmula, ¿no? Por así decirlo, que acabo de mencionar. Que no todo mundo tiene el deseo de pagar el costo, ni la ilusión de pagar ese costo, con tal de encontrarte, de cumplir un reto. No todo mundo. ¿A qué se debe, Mariel? ¿Por qué vivimos en esta sociedad tan superficial? Pues no tengo la respuesta como tal, pero pienso, desde mi punto de vista, que estamos a lo mejor muy hechos a que ante la primera dificultad nos demos por vencidos, pensando en que no tenemos la capacidad de lograrlo. Y sin embargo, yo creo que el ser humano tenemos un ingrediente tremendamente poderoso,
que es como una gota de agua. Y así como una gota de agua cae en una semilla y permite que esa semilla de alguna manera genere vida y pueda convertirse en un árbol maravilloso que dé frutos, los seres humanos tenemos esa misma gota de agua que se llama voluntad. Como deportista de alto rendimiento, ¿qué consejos podrías dar para que a las personas que nos están viendo, a nuestros televidentes, pero también a los políticos, qué consejos les debería de dar? Vivimos en una ciudad donde difícilmente o tienes que ir a un gimnasio o ir a un lugar donde haya actividades recreativas, pero no es tan fácil encontrarlos. Sí, ¿no? O te cuestan dinero o sales al aire y el aire está lleno de cenizas, tampoco ya hay smog. ¿Qué consejos nos puedes dar para practicar un deporte? Y también, lo más importante, ¿cómo lograr una disciplina deportiva? Sí, mira, yo creo que esto tiene que ver con educación. Y educación que viene y que comienza en el hogar. Okay. Y creo que en ese sentido yo tuve la fortuna, el privilegio de vivir en un hogar con un médico y una enfermera que entendían perfectamente bien que parte de ese proceso educativo hacia sus hijos tenía que ver también con inculcarles actividad física. ¿Cuál? Pues probablemente cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo, pues mis papás tomaron la decisión de que aprendieran a nadar o de que hicieran gimnasia olímpica, ¿no? O que aprendieran un deporte, pero actividad física como parte integral de la salud. Y entonces, a la pregunta concreta que me haces es, ¿dónde empezamos? Tenemos que esperar a que alguien allá afuera tome una decisión y se convierta en una política pública y entonces se disemine esa política y se pueda implementar, ¿o podemos comenzar en casa? A mí me parece que hoy estamos en una situación donde como padres de familia debemos comenzar en casa. Y mira, algo que te hará sentido, las palabras convencen. Y yo puedo estar aquí sentada horas tratando de convencer a las personas de que realicen actividad física, de que va a ser en beneficio de su salud, de que inculquen en sus hijos realizar actividad física. Pero el ejemplo arrasa. Solo me queda agradecer de nuevo su preferencia, deseando que nos siga acompañando este 2024 para que sigamos poniendo juntos el dedo en la llaga. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Esta ciudad puede ser maravillosa. Es una gran ciudad. Es una ciudad fantástica, oscurecida. Sí, es una ciudad que amas, ¿no? Vaya, yo amo Vibrante. El mercado público y el gran restaurante, el espectáculo callejero y el gran teatro y el gran concierto. Eso que dices es cierto. Los chilangos aprendemos a convivir con todo eso y sabemos, pues somos una sociedad muy fácil, accesible. Nos comemos la vida con doble tortilla, ¿no? Festejamos Con copia, la como muerte, dicen. No, hombre, nos vamos a la celebramos, taquería. Saludamos. La gente en esta ciudad es preciosa Sí. y orgullosa y le hemos dado en el traste a esa gran ciudad que sí puede ser. Por eso, pues estoy apasionadísimo con lo que sí puede ser y sueño con lo que puede ser y sé lo que se tiene que hacer y sé cómo hacerlo.